Hay un hombre que, bueno, pasó 10 años de su vida trabajando en absoluto silencio, sin contactos influyentes, o sea, sin una herencia millonaria esperando en el banco ni nada por el estilo. Claro, sin esa clásica red de seguridad. Exacto. Y mientras su entorno salía de fiesta cada fin de semana, él se quedaba en su casa leyendo. A los 35 años alcanzó la libertad financiera total. ¡Wow! A los 35, ¡qué locura! Sí, te vuela la cabeza. Y sin embargo, del otro lado del espectro, la estadística nos lanza una bofetada tremenda. Si se le entrega, no sé, $1.000.000 a una persona promedio, un ganador de lotería, por ejemplo, en menos de 5 años va a estar en bancarrota total. Totalmente en la ruina, sí. Es una ironía enorme. Y esa enorme contradicción es justamente el centro de nuestra exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento súper exhaustivo basado en una conferencia de Brian Tracy sobre la psicología de la riqueza. Esto fue rescatado por el canal Disciplina de Acero. El título original es Obsesiónate con ser millonario. Un nombre que, hay que admitirlo, huele un poco a materialismo superficial a primera vista. Genera mucha fricción ese título, definitivamente. Parece sugerir, no sé, una acumulación ciega de dinero, ¿verdad? Pero la misión al desglosar este material hoy es quitarle ese disfraz de Wall Street, digamos. Bien, vamos a desempacar esto porque el texto hace un trabajo fascinante al desmitificar el dinero. Completamente. Argumenta que una cuenta bancaria no es más que un espejo, o sea, un reflejo puro y duro del carácter de una persona, de su nivel de disciplina y sobre todo de las batallas psicológicas que ha logrado ganar internamente. La premisa central aquí no tiene absolutamente nada que ver con estrategias de bolsa. Claro, cero tácticas financieras en este punto. Exacto. Tiene que ver con cómo las creencias invisibles aplastan cualquier táctica financiera brillante que intentes aplicar. Es que antes de mirar los números de la cuenta, el documento nos obliga a inspeccionar el terreno donde supuestamente va a crecer ese dinero, que es la mente. Y plantea una afirmación bastante incómoda para muchos. A ver, ¿cuál es? Dice que nadie fracasa por falta de inteligencia en el mundo real. Fracasan porque se dedican sistemáticamente a entrenar su mente para enfocarse en la carencia. O sea, se programan para repasar mentalmente sus deudas, sus errores pasados y todo lo que no funciona. Sí, es un autosabotaje de manual. Pero espera un momento. Aquí tengo que poner un freno. Esto empieza a sonar peligrosamente parecido al pensamiento mágico. ¿Me estás diciendo que con solo sentarte a visualizar una meta, el cerebro mágicamente va a encontrar billetes tirados en la calle? No, no para nada. Entonces, ¿cómo funciona este concepto de la atención y el enfoque a nivel puramente neurológico o psicológico, sin caer en, ya sabes, la autoayuda barata? Es una distinción fundamental y la verdad el texto no habla de magia en absoluto. Habla de un mecanismo fisiológico súper real, lo que en psicología y neurología se conoce como el sistema activador reticular. Ok, el sistema activador reticular. Exacto. Piensa en el cerebro como un procesador de datos masivo que está siendo bombardeado por millones de estímulos por segundo. Si el cerebro procesara absolutamente todo, nos volveríamos locos. Así que por pura supervivencia, aplica filtros. Claro, filtra el ruido. Tal cual. Cuando una persona no tiene un objetivo financiero claro, su filtro por defecto, por pura evolución, es buscar amenazas, problemas y carencias para sobrevivir el día a día. Pero cuando alguien define una meta inquebrantable, está reprogramando físicamente ese filtro. Ah, entiendo. O sea, cambias las instrucciones de la máquina. Exactamente. De repente la mente empieza a dejar pasar información que antes ignoraba por completo. Quizás una conversación sobre un negocio en la mesa de al lado, un local vacío en la calle que sería perfecto para un proyecto, o un libro que resuelve un problema técnico. Las oportunidades siempre estuvieron ahí. Pero el cerebro las estaba bloqueando. Sí, porque no las consideraba relevantes para el objetivo anterior, que era simplemente sobrevivir o estar preocupado por llegar a fin de mes. ¿Sabes? Lo entiendo mejor con la idea de un sistema de navegación GPS. Si uno se sube al vehículo y programa el destino hacia, no sé, mis deudas, mis crisis y lo mal que me trata la economía, el GPS es increíblemente eficiente. Va a encontrar la ruta exacta hacia allá.
llegar a ese destino exacto. La gran incógnita para mí es por qué nos resulta tan natural, o sea, tan automático, teclear el destino hacia el fracaso en lugar de hacia las soluciones. Lo fascinante aquí es que es simplemente el camino de menor resistencia. El autor subraya que la mente humana es como una parcela de tierra fértil pero completamente apática. A la tierra no le importa la semilla, no la juzga. Simplemente la hace crecer. Exacto. Si plantas veneno, va a hacer crecer veneno con la misma energía con la que haría crecer trigo. Y aquí el material rescata una palabra que suele estar bastante demonizado hoy en día, que es la obsesión. Hoy sí, la palabra obsesión tiene muy mala prensa. Muchísima. Socialmente le damos una carga de enfermedad mental a estar obsesionado con algo. Pero el texto la redefine de una forma genial. La define como un enfoque sostenido, una fuerza de alineación brutal. Una obsesión bien canalizada significa que todas las decisiones microscópicas de tu día a día pasan por un solo filtro. Pero, a ver, saber que el enfoque mental es clave genera un problema evidente. Tener el mapa más detallado, hermoso y perfecto en el GPS no sirve de absolutamente nada si el motor del auto está apagado. Y el texto hace una transición muy agresiva aquí. Sí, pasa directamente a la acción. Pasa de esta teoría bonita del espacio mental a la ejecución física implacable, destruyendo por completo el mito de que pensar en positivo es suficiente. La frase del autor es lapidaria en ese sentido. Dice, la vida no responde a lo que se desea, responde a lo que se hace. ¡Wow! ¡Qué golpe de realidad! Totalmente. Y la trampa en la que cae la gran mayoría es creer que el éxito económico requiere actos de heroísmo absolutos. El texto argumenta que no se necesitan acciones titánicas que dejen a la persona al borde del colapso emocional o físico. Entonces, ¿qué se requiere? Lo que se requiere son acciones increíblemente normales, o sea, casi aburridas, pero ejecutadas con una disciplina poco común a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Y ahí es donde entra la historia de Andrés, el hombre del que hablábamos al principio del análisis. El documento lo pone como el caso de estudio definitivo. Un joven que empezó desde cero absoluto y decidió que sería libre financieramente a los 35. La gente a su alrededor se burlaba. Le decían que estaba perdiendo sus mejores años. Claro, que no estaba disfrutando la juventud. Exacto. Pero su rutina era una repetición monótona. Trabajar, aislarse de distracciones, leer, cuidar cada centavo y cada minuto de su tiempo. 10 años de repetición. Y para complementar esto, el autor nos lanza el caso de Laura. La historia de Laura es fantástica. Sí, ella estaba atrapada en un cubículo, en un trabajo tradicional, ganando lo justo para sobrevivir el mes. Su gran movimiento estratégico no fue, pedir un préstamo millonario para fundar la próxima gran startup de tecnología. No, fue algo mucho más mundano. Fue simplemente poner el despertador 1 hora antes cada madrugada. Esa hora extra en el silencio de su casa la usó para educarse financieramente, entender de negocios, de inversiones. Y 5 años después, dejó el cubículo muy atrás y ya tenía múltiples fuentes de ingreso. Es que ambos casos ilustran una verdad matemática sobre el comportamiento humano: retrasar la gratificación. No hubo ningún evento deslumbrante o cinematográfico en la vida de Andrés o de Laura. No hubo un gran salto de suerte. Hubo un efecto compuesto silencioso. Pero quiero lanzar un desafío sobre este concepto, especialmente sobre esa frase tan trillada de que todos tenemos las 24 horas en el día. Esa frase siempre genera polémica. Porque la realidad es muchísimo más áspera, seamos honestos. Hay personas escuchando esto que probablemente tienen 2 trabajos, responsabilidades familiares súper pesadas o que viajan 2 horas parados en el transporte público cada día. El secreto detrás de Laura es genuinamente madrugar, porque decirle a alguien que ya está exhausto que la clave es dormir menos suena casi cruel. Es una observación crítica, y qué bueno que la traes a la mesa. No. A ver, no se trata simplemente de la mecánica de dormir menos para sumar más tareas a una lista interminable. El material enfatiza que el verdadero tesoro que encontraron Laura y Andrés no fue la cuenta bancaria llena al final de la década. Entonces, ¿qué fue?
fue en quienes se convirtieron durante esas madrugadas o esas noches de estudio. Es un cambio profundo de identidad. Si una persona tiene una vida completamente desordenada, no puede sostener hábitos financieros grandes. La hora extra de Laura fue solo el vehículo. El mecanismo físico, digamos. Exacto, pero el mecanismo real, psicológico, fue demostrarse a sí misma cada mañana que sus objetivos importaban más que su comodidad inmediata en la cama. Esa pequeña disciplina inusual crea una estructura interna de acero. El dinero por sí solo jamás corrige una vida caótica. Si inyectas capital a una rutina desordenada, lo único que obtienes es un caos con más ceros a la derecha. Y eso conecta perfectamente con un misterio de la vida real que siempre me ha intrigado. Sabiendo todo esto, conociendo la importancia brutal de la disciplina y el enfoque, ¿por qué vemos a tantas personas brillantes que trabajan de sol a sol terminar saboteando sus propios negocios o perdiendo todo su dinero de la noche a la mañana? Es un patrón súper común, sí. Si el mapa está claro y el motor está encendido a tope, ¿quién demonios está pisando el freno? El documento entra directo en el territorio del subconsciente y nos presenta un enemigo súper silencioso, que es el miedo a merecer. Esta es, sin duda, la barrera invisible más dura de derribar para cualquier persona. La teoría que se expone aquí es que la vida económica de alguien jamás superará el nivel de lo que cree, en lo más profundo de su ser, que merece. O sea, no lo que uno dice creer frente a sus amigos en una cena. No. Lo que uno siente a puerta cerrada, en la soledad. Si hay culpa asociada a la abundancia, el cerebro literalmente va a encontrar la manera de deshacerse del dinero a través de decisiones pésimas. Y lo más triste es que el cerebro cree que está protegiendo a la persona. El texto aterriza esto con dos casos que duelen al leerlos. Introduce a Javier, un profesional con excelentes ingresos pero que vivía perpetuamente con el agua al cuello, ahogado en tarjetas de crédito. Al rascar un poco en su psicología, descubrieron que llevaba décadas repitiendo un mantra instalado en su infancia. ¿Cuál era la frase? El dinero nunca se queda. Y su cerebro, muy obediente, seguía esa orden al pie de la letra. Y luego está el caso de Daniel, un emprendedor que había construido un negocio muy exitoso, pero que extrañamente lo llevaba al borde de la quiebra cada par de años en un ciclo sin fin. Como una montaña rusa financiera. Exacto. Su creencia de fondo era que el dinero cambia a la gente para mal. Subconscientemente Daniel estaba aterrorizado de volverse realmente rico porque creía que eso lo convertiría en una persona despreciable. Tuvo que reescribir esa asociación por completo, entender que el capital era simplemente una herramienta de servicio para poder detener ese ciclo de destrucción. Es muy fuerte eso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la analogía perfecta para entender este mecanismo es la de un termostato financiero interno. Ah, me encanta esa metáfora. Explica toda la fisiología del autosabotaje de una forma muy visual. Desmenucemos cómo funciona físicamente ese termostato. Si la identidad de alguien está programada para creer que su nivel de comodidad son, digamos, 20 grados de éxito, todo está súper tranquilo mientras se mantenga ahí. Pero digamos que trabaja duro, cierra un gran cliente y la temperatura sube de golpe a 30 grados, gana el triple ese mes. El cerebro entra en pánico absoluto. Las alarmas empiezan a sonar por todos lados. Claro, la identidad dice, no pertenecemos aquí, esto es muy peligroso, la gente nos va a juzgar, nos van a pedir prestado, no lo merecemos. ¿Y qué hace el cerebro ante eso? Enciende el aire acondicionado del autosabotaje para enfriar la habitación de inmediato. Y ese aire acondicionado se manifiesta en acciones muy concretas en el mundo real. Si conectamos esto con el panorama general, de repente la persona siente la urgencia irrefrenable de comprar un auto de lujo que realmente no necesita. O le presta los fondos a un familiar para un negocio que, en el fondo, sabe que va a fracasar estrepitosamente. O simplemente deja de contestarle el teléfono a sus mejores clientes. Exacto, procrastina. Son puros mecanismos de escape. El objetivo del cerebro no es el bienestar financiero, es la coherencia con su propia identidad. Hasta que no devuelva la cuenta bancaria a los familiares 20 grados de escasez, esa persona no va a estar en paz. Lo cual nos lleva a la conclusión más brutal del autor. El dinero funciona puramente como un amplificador. No cambia quién eres. Si eres un desastre impulsivo con $1000 en el bolsillo, vas a ser una catástrofe monumental con $1,000,000. Sí, te vas a estrellar más fuerte nada más. Pero si eres generoso, enfocado
y estructurado en la escasez. Ese capital enorme solo hará que tu alcance positivo sea mayor. La lección es que nadie avanza financieramente en contra de sus creencias más profundas. Primero se tiene que desarmar y reprogramar ese termostato. Tal cual. Y una vez que el termostato interno se repara, digamos, y las creencias de escasez se neutralizan, es entonces y solo entonces cuando el material entra en lo que llama la mecánica real de la riqueza. Por fin llegamos a los engranajes. Sí, y toda esta fase mecánica pivota sobre un solo concepto innegociable, que es el valor. Y aquí es donde la mayoría de los consejos tradicionales de finanzas tropiezan, o se quedan cortos. El texto dice que debemos dejar de pensar en cómo conseguir dinero. Dice que el dinero es un simple efecto secundario. La verdadera pregunta, la única que importa es, ¿cómo me vuelvo más útil? Es un cambio de paradigma total. Me impactó mucho la historia de Ricardo en esta sección. Un empleado que llevaba años estancado, furioso porque sentía que la empresa no le pagaba lo suficiente. Su epifanía fue brutal. Dijo, si quiero que el mercado me pague más, tengo que convertirme en alguien que valga más. Así de simple. Dejó de victimizarse, básicamente. Dejó de exigir aumentos basados en, ya sabes, su antigüedad de 5 años calentando la silla, y empezó a obsesionarse con resolver los problemas que nadie más en la oficina quería tocar. Aprendió habilidades nuevas por su cuenta, y eventualmente ese valor excedente que creó lo obligó a abrir su propia empresa. Es la evolución natural del valor. Y a partir de esta premisa, el texto delinea 3 reglas mecánicas para el flujo de capital: generarlo, conservarlo y multiplicarlo. Suena como un índice súper estándar de libro de texto de primer año, la verdad. Así que te pido que vayamos a las entrañas de estas reglas. ¿Qué mecanismo aporta de nuevo el autor sobre estos 3 pasos? A ver, el autor no las presenta como simples consejos, sino como un sistema de engranajes donde si uno solo falla, toda la máquina se rompe y te quedas en ceros. Generar el dinero, como vimos con el caso de Ricardo, es pura creación de valor. Es resolver problemas complejos de forma muchísimo más eficiente que los demás. Ok, eso tiene sentido. Pero el segundo engranaje, conservarlo, es donde la gran mayoría fracasa estrepitosamente. Y el mecanismo de conservación no trata de ser tacaño o vivir como un ermitaño. Trata de la disciplina estoica, de separar un porcentaje fijo de tus ingresos antes de pagar cualquier otra cosa. Ah, el famoso págate a ti mismo primero. Exacto, es blindarse contra la inflación del estilo de vida. O sea, evitar esa trampa de que tus gastos suban exactamente al mismo ritmo que tus ingresos. Y luego viene el tercer engranaje, multiplicarlo. Este ataca directamente al enemigo invisible, que es la inflación y la inmovilidad del dinero. Porque el dinero estático pierde valor. Dinero guardado bajo el colchón o en una caja fuerte es dinero que se desangra un poquito cada día que pasa. Multiplicar es entender de vehículos de inversión, es poner al capital a trabajar como si fuera, digamos, un empleado incansable que no duerme y no pide vacaciones. Y para ilustrar cómo estos engranajes no son exclusivos de ejecutivos de traje y corbata en grandes corporativos, el material lanza una de sus anécdotas más potentes. O la del conductor. La historia del conductor de autobús, sí, un hombre común con un salario muy promedio, lidiando con el tráfico terrible de la ciudad todos los días, y sin embargo, a lo largo de su vida amasó una fortuna envidiable de varios millones. Una historia real, además. Así es, y su gran secreto, leer sobre economía, dinero e inversiones durante 1 hora diaria en sus descansos. Comprendió el inmenso poder del interés compuesto a largo plazo y aprendió a distinguir entre comprar activos que le ponían dinero en el bolsillo frente a pasivos que se lo quitaban, como los autos nuevos a crédito. Claro. Su filosofía de vida era fascinante. Decía que la ignorancia siempre termina costando muchísimo más que la educación. Esa anécdota pone contra las cuerdas la típica excusa del ingreso bajo. Demuestra que el tiempo y el interés compuesto favorecen de manera completamente desproporcionada a quien actúa de forma temprana, sin importar lo pequeño que sea el capital inicial. Empieza con lo que tienes, pero empieza. Exacto, porque existe un principio de proporcionalidad inquebrantable aquí. Si alguien no sabe cómo organizar, proteger y multiplicar, no sé, $1,000, es una ilusión muy peligrosa pensar que por arte de magia va a saber qué hacer con 100,000. El caos solo se haría 100 veces más grande. Tal cual. La incompetencia financiera no se cura mágicamente con un aumento de sueldo.
De hecho, un ingreso mayor solo acelera la velocidad a la que esa persona se va a estrellar contra el muro. Entonces, ¿qué significa todo esto para el día a día? Para evitar ese choque frontal, el documento sugiere cambiar una sola pieza, muy pequeñita, en nuestra programación. Una modificación en la sintaxis de cómo hablamos del dinero diariamente. Recomienda eliminar de tajo la afirmación «no puedo pagarlo» y sustituirla por la pregunta «¿cómo puedo generarlo?». Ese cambio lingüístico es oro puro. Aterricemos esto en algo cotidiano para quienes nos escuchan. Imaginemos a un emprendedor que está frente a una computadora portátil especializada. Cuesta $1,000 y la necesita urgente para sacar adelante su proyecto. Si mira la etiqueta del precio y dice «no puedo pagarlo», ¿qué ocurre físicamente en su cerebro en ese microsegundo? El cerebro se apaga, caso cerrado. La corteza prefrontal, que se encarga del esfuerzo cognitivo requerido para resolver el problema, cancela la operación inmediatamente porque la orden que le diste fue una sentencia definitiva. El cerebro ahorra energía y literalmente se va a dormir. Pero si esa misma persona mira la misma computadora, siente la misma frustración en el bolsillo, pero se obliga a preguntar en voz alta, ¿cómo puedo generar esos $1,000? ¡Pum! La máquina neurológica entra en un modo frenético de resolución de problemas. Se enciende por completo. El cerebro pasa de ser un muro de piedra a ser una calculadora de recursos implacable. Empieza a conectar puntos. Dice, bueno, si vendo el equipo viejo que tengo en la bodega por 200, ofrezco un servicio de consultoría rápida este fin de semana por 500 y negocio un plan de pagos para los 300 restantes. Lo tengo. Es el mismo escenario exacto, el mismo bolsillo vacío. Pero el cambio lingüístico obligó a la mente a encontrar el valor que estaba escondido. Esto plantea una pregunta importante, o más bien una demostración perfecta de cómo la educación financiera, comprar un buen libro, pagar un seminario de finanzas o simplemente dedicar horas a leer artículos de calidad, jamás debe registrarse en la columna de gastos. Es la adquisición de herramientas cognitivas vitales. Es una inversión en tu propio software mental. Exactamente. Es la armadura esencial para dejar de operar en ese modo de supervivencia constante que te agota. Y a medida que targetamos todos estos puntos, desde el GPS mental, la disciplina inusual, el termostato de merecimiento, hasta los engranes de la multiplicación, surge la pregunta más importante de todo este análisis profundo. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta subyacente. Porque queda clarísimo en la conferencia de Brian Tracy que el objetivo final de esta obsesión y esta disciplina férrea no es terminar encerrado en una bóveda contando monedas de oro como un villano de caricatura. No, eso sería un infierno. La meta final detrás de la riqueza tiene dos nombres propios muy claros en este material, que son libertad y propósito. Es el núcleo de toda esta construcción. Cuando hablamos de libertad, no significa poder comprar objetos caros para impresionar a vecinos que no te importan. Significa recuperar la autonomía absoluta sobre tu propio calendario. Ser el dueño de tus lunes, digamos. Exacto. Es la capacidad de decidir dónde se vive, con quién se trabaja y bajo qué reglas se opera diariamente, sin que el pánico por cómo pagar el alquiler del próximo mes dicte esas decisiones por ti. Pero la libertad por sí sola no basta, puede dejarte muy vacío. El propósito es lo que ancla todo. Un éxito económico aislado, sin una contribución al entorno o sin un sentido mayor, se vuelve una victoria profundamente hueca. Y creo que la conclusión más hermosa de todo esto es que la verdadera riqueza se esculpe de manera muy artesanal. Se forja en ese proceso doloroso y a veces súper aburrido de convertirse en una versión superior de uno mismo, dominando el termostato interno, educando la propia ignorancia y entregando un valor innegable y constante al mundo exterior. Es un proceso de transformación personal más que financiero. Sin duda. Y bueno, antes de cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar sobre la mesa una idea para digerir a fuego lento. Es algo derivado directamente del concepto del dinero como un amplificador gigantesco. A ver, es un ejercicio mental excelente que pone a prueba todo lo que hemos revisado hoy. Imaginemos por un instante que mañana a primera hora alguien despierta y recibe, por algún mecanismo totalmente legal y limpio, libertad financiera total. Millones de dólares en el banco sin necesidad de volver a trabajar un solo día de su vida. La pregunta para reflexionar no es en qué gastaría ese dinero la persona. Esa es la pregunta fácil. Claro, la pregunta real es, ante esa lupa gigantesca que es el dinero infinito,
¿Qué aspectos ocultos de su carácter, qué vicios secretos, virtudes olvidadas o caos interno que hoy se mantienen ocultos bajo la presión de la rutina diaria, se amplificarían a 1000 por hora y quedarían completamente expuestos ante el mundo? Qué buena reflexión. Es una radiografía perfecta para que cualquiera detecte dónde están las grietas en esos cimientos invisibles que, la verdad, todavía necesitan mucho trabajo. Porque la dura realidad es que cualquiera puede soñar despierto con construir un rascacielos súper imponente de cristal y acero, pero si uno no ha pasado el tiempo necesario con las manos llenas de tierra, excavando en la oscuridad y vertiendo concreto sólido en la mente subconsciente, la estructura va a ceder. Tarde o temprano se derrumba. Y la altura del éxito solo garantizará que el colapso sea muchísimo más devastador. Gracias por acompañarnos en esta disección fascinante de hoy. Sigan cuestionando sus creencias, construyendo esos cimientos de forma silenciosa e implacable, y nos encontramos en la próxima exploración profunda.